Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hoy está muy concurrido, lo que nos alegra mucho, porque quiere decir que estos temas tienen interés para mucha gente, aunque a veces nos parece que no, pero bueno, por lo menos entre los implicados tiene interés. Yo soy Isabel Álvarez y coordino con Begoña Zuloaga el grupo de trabajo de Psicología del Envejecimiento y Demencias. Y entre las actividades que estamos impulsando desde el grupo está este ciclo de sesiones clínicas. Antes de presentar esta sesión, os quería comentar una pequeña iniciativa que hemos llevado a cabo desde el grupo y que os quiero hacer partícipe de ella porque espero que en el futuro el resultado de ese trabajo os pueda llegar y lo compartamos. Uno de los objetivos del grupo es poner en valor el papel de la psicóloga o del psicólogo en el ámbito del envejecimiento y de las demencias y visibilizar su labor, que pensamos que no está suficientemente reconocida. Y para hacerlo pensamos que un buen punto de partida era hacer una panorámica a ver en qué situación estaban las personas que están trabajando en este momento en concreto en el ámbito de las demencias. Y gracias al colegio pudimos lanzar un cuestionario al que contestaron 201 profesionales o 203 para un poco ver en qué dispositivos estamos trabajando, bajo qué condiciones laborales, cómo se nos perciben los equipos, qué funciones desempeñamos, si estamos en precario, si no lo estamos, que lo estamos. Y desde ahí, bueno, con una batería objetiva de datos, decir, esta es la situación, queremos que cambie. Y elevar esas conclusiones, pues, a vosotros y a las instancias que pensamos que, bueno, que deberían conocer en qué está el asunto. Otro de los objetivos del grupo es es que demos a conocer prácticas de nuestra actividad profesional, las pongamos en común, planteemos temas que nos interesan a todos, desde criterios diagnósticos, problemas al evaluar, problemas al intervenir, nuevos tratamientos, dificultades para implantar determinados modelos porque la realidad constriñe mucho a la hora de trabajar, etcétera, lo que vaya surgiendo. Luego os doy el correo electrónico del grupo para que si os queréis aproximar a él o queréis sugerir nuevos temas para próximas sesiones clínicas u otras actividades, lo podáis hacer. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sin más ya presentamos la sesión para que quede tiempo para que conversemos. La sesión la va a impartir mi compañera, que pertenece también al grupo de trabajo, Adela Franco, que es doctora en psicología clínica. Tiene muchísima experiencia en el trabajo con demencias, en la evaluación de discapacidad psíquica, es psicóloga forense y sobre todo, y ya veis que lo vais a valorar, es que tiene la capacidad de plantear la práctica en sus exposiciones, confrontarnos con qué problema se encuentra uno cuando la ejerce, lejos de decirnos una lección magistral que podemos encontrar en cualquier manual, sino cuando uno se encuentra con esto, ¿cómo podemos abordarlo? Y en este caso son las demencias frontotemporales, que no se diagnostican muchas veces como es debido y de ahí depende que se haga una intervención correcta o no, o un pronóstico válido o no, etcétera. Así que os dejo con ella. Hola, buenas tardes. Hoy mi objetivo es poneros casos en los que podamos debatir entre todos, ¿vale? Casos en los que yo me encuentro el día a día y me resultan ciertamente difíciles de establecer si es una demencia de qué tipo. Entonces, primero os voy a exponer una parte un poco más teórica, pero van a ser pinceladas, ¿vale? De lo que entendemos por demencias frontotemporales, y luego sí que me gustaría que los casos prácticos fueran a debatir entre todos qué haríamos, qué sería bueno para evaluar. ¿Por qué hemos puesto el tema de las demencias frontotemporales de manera tan abierta?
Pues en un primer momento porque las demencias frontotemporales tienen una gran variedad de sintomatología que a veces es difícil de establecer y se confunde erróneamente con depresiones, con trastornos bipolares, con esquizofrenias tardías, incluso con trastornos de personalidad. Y en las etapas iniciales a veces tarda mucho, incluso los TACs aparecen normales, con lo cual eso todavía dificulta más al neurólogo en la hora del diagnóstico. Y la importancia, espero que veamos, la importancia que tienen las pruebas neuropsicológicas a la hora de poder ir perfilando y dirigiendo al neurólogo sobre en qué tipo de demencia estaríamos hablando. ¿Qué entendemos por demencias frontotemporales? Pues es un conjunto de atrofias progresivas en las áreas temporales y frontales del cerebro. Como veis, estaríamos hablando de atrofias de ese estilo, ¿vale? Frontales, temporales, que aparecen, es la segunda causa de demencia en personas menores de 65 años y la cuarta de mayores de 65 años. Como podemos ver entonces, tiene una gran prevalencia en personas jóvenes, adultas jóvenes, cuya evolución lo más seguro es que sea rápida. Estas demencias frontotemporales, debido a las áreas en las que aparece la atrofia, podemos hablar de 3 tipos de síntomas. Estaríamos hablando de alteraciones conductuales, alteraciones del lenguaje y alteraciones del movimiento. Estas alteraciones del movimiento aparecen entre un 10 y un 20% de los pacientes. Cuando hablamos de trastornos conductuales, estamos haciendo referencia a 2 bloques, que serían las desinhibiciones, irritabilidad, agresividad y, por otro lado, la parte de la apatía, depresión. Pero también nos podemos encontrar con cambios en los hábitos alimenticios, en donde de repente restringen sus comidas, empiezan a comer mucho más dulce o solamente dulce y tienen falta de conciencia de enfermedad. Luego estaríamos hablando, por otro lado, de las alteraciones del lenguaje, en donde aparecería pues, un deterioro progresivo del habla, que se caracterizaría por anomias, a un discurso corto, con muchas parafasias, y dependiendo de qué tipo de trastorno del lenguaje, podría ser de manera intermitente, o sea, como que se acorta la palabra en la punta de la lengua, el síndrome de la punta de la lengua. Es decir, ya hablaremos más adelante del tipo de alteraciones del lenguaje, pero podríamos hablar de una parte más motórica o una parte más de conocimiento semántico del lenguaje. Y en cuanto a las alteraciones del movimiento, pues vemos que hay temblores, rigideces, dificultades en la deglución, mala coordinación, debilidad muscular. Estas alteraciones del movimiento también pueden que nos desorienten a la hora del diagnóstico, porque puede ser muy parecido a la sintomatología de un Parkinson. Entonces, por lo tanto, en función de los 3 tipos de alteraciones, en función de cuál de los 3 es el que más predomine, estaríamos hablando de una demencia frontal, de una variación conductual, donde la sintomatología más importante son los cambios de conducta. Cuando los síntomas más importantes son del lenguaje y en un segundo plano quedarían las alteraciones conductuales, estaríamos hablando de las demencias semánticas o de las afasias progresivas no fluentes, ¿vale? Entonces, cuando es la demencia semántica, la atrofia se encontraría en la región temporal y polos temporales, y si estamos hablando de la afasia progresiva no fluente, estaríamos hablando de la atrofia en el lóbulo frontal temporal izquierdo. ¿En qué se caracterizan los 3 tipos de afasia de demencia frontotemporal? Pues la variante conductual, como acabo de decir, lo más importante es las alteraciones conductuales, ¿vale? Dependiendo de qué circuito frontosubcortical se viera afectado, estaríamos hablando más de la apatía o más de la desinhibición, agresividad. De tal manera que si el circuito frontosubcortical es dorsolateral, estaríamos hablando de la apatía, y si el circuito frontosubcortical es el órbito frontal o el medial, estaríamos hablando de desinhibición y agresividad. Y luego una importante alteración de los déficits en funciones ejecutivas. Estaríamos hablando de dificultades a la hora de la planificación y programación de acciones y perseveraciones, ¿vale? En el día, en las actividades. Tenemos 2 criterios de exclusión a la hora del diagnóstico de estas demencias, que sería una amnesia severa y precoz, y como iremos viendo a lo largo de la exposición, este va a ser un criterio de diagnóstico diferencial entre las demencias frontotemporales y las demencias tipo Alzheimer.
y luego una desorientación espacial. Aunque también nos podemos encontrar que tampoco existe desorientación temporal, aunque luego progresivamente, según va pasando y va evolucionando la enfermedad, sí que van apareciendo, pero en las etapas iniciales no. Demencias semánticas. Cuando hablamos de demencias semánticas, aquí el foco lo ponemos en las alteraciones del lenguaje, de tal manera que nos vamos a encontrar una alteración importante en la memoria semántica, en lo que es el conocimiento de las palabras, de tal manera que les va a costar definir una palabra, asociar la definición a la palabra a un dibujo, van a aparecer anomias, van a aparecer parafrasias semánticas, también pueden aparecer prosopagnosias, la anoxia, y de una manera mucho más atenuada va a aparecer las alteraciones de conducta. Por eso digo que el foco en este tipo de demencias frontotemporales va a estar en el lenguaje. Es un lenguaje que puede ser fluido, pero en el que la persona va a estar, como no le sale la palabra, va a dar rodeos, va a explicar la palabra en vez de decirla. Pero cuando hablamos con ellos vamos a ver que es un lenguaje, un discurso como muy generalizado, que no es capaz de especificar, de concretar. ¿Qué funciones mantiene preservadas en relación con la demencia tipo Alzheimer? Pues aparece la copia de dibujos, la lectura, pero es una lectura mecánica, ¿vale? No tiene por qué haber una lectura comprensiva, y la escritura al dictado. Y luego la repetición de palabras aisladas. En cuanto a la afasia progresiva no fluente, igual. Lo más importante es la alteración del lenguaje. En este caso es una alteración más motórica, en donde lo que vamos a ver son dificultades a la hora de la pronunciación. Entonces va a ser un discurso poco fluido y vacilante, telegráfico, en donde no va a haber palabras de enlace, en donde va a tener dificultades a la hora de pronunciar palabras que tengan que ver, pronunciar palabras, pero no va a tener dificultades de movimientos orales que no tengan nada que ver con la pronunciación de palabras. Y luego va a haber tartamudez, tiene dificultades para repetir. ¿Y qué le pasa en este tipo de demencias? Pues que las alteraciones de conducta aparecen en un segundo lugar, en fases más avanzadas. ¿Cuál es el curso de la demencia frontotemporal? Pues vienen a ser entre 2 y 10 años, la media son unos 8 años desde el inicio de los síntomas, no desde que se diagnostica la enfermedad, sino desde el inicio de la sintomatología. A medida que progresa, los 3 subtipos de demencias pues van a ir siendo menos diferentes, van a ser más parecidos, y también hay menos diferencias con la demencia tipo Alzheimer, porque al final, como la atrofia es generalizada, pues al final afecta a todas las capacidades. Importante en este caso sería el diagnóstico diferencial con la demencia tipo Alzheimer. Entonces, el foco lo ponemos en la orientación temporal y espacial, que aparece preservada en las demencias frontales, y en las tipo Alzheimer aparece deteriorada, sabiendo que primero va la orientación temporal y luego la espacial. La memoria es otro foco que nos va a servir para diferenciar entre un tipo de demencia y otro, porque la memoria episódica está preservada en las demencias frontales, mientras que en las de tipo Alzheimer está afectada lo que es el almacenaje, codificación y recuperación de material nuevo. En cuanto al lenguaje, en los dos vemos que es un lenguaje pobre, pero pobre porque hay anomias en función de la demencia frontal del que estemos hablando, de demencia semántica, demencia progresiva no fluente, pues veremos una patología del lenguaje u otra. Pero sí que observamos que aunque hay anomias, el tipo Alzheimer sí que tiene un lenguaje fluido, ¿vale? O sea, podemos hablar, lo que empezamos a ver es que tiene dificultades de memoria, ves que hay despistes, que no se acuerda de cosas, pero se puede razonar. Vamos a ver que entonces van a hacer mejor las demencias frontales, mejor las categorías que el tema fonético. Y las demencias tipo Alzheimer hacen mejor las tareas de letras que las de categorías. En cuanto al habla, pues el habla de las demencias frontales es un habla estereotipada, es un habla con frases cortas, y mientras que en el tipo Alzheimer vemos que eso no existe, no son frases cortas, no son estereotipadas, ¿vale? Sí que vemos esas anomias, que tendremos que investigar. Por eso cuando evaluamos y vemos que hay anomias, lo que hay que profundizar es de qué estamos hablando. Si hay un conocimiento de la palabra o no hay un conocimiento de la palabra, porque si no hay conocimiento de la palabra estaríamos ya más hablando de alteraciones del lenguaje, de demencia frontal, del área de atrofia temporal, más que de un tipo Alzheimer.
Y en comprensión, pues entendemos que hay mayor comprensión de nombres que comprensión verbal en las demencias frontales, y hay una mayor comprensión verbal y menor comprensión de nombres en las de tipo Alzheimer. En cuanto a la repetición de palabras, hay dificultades en ambas, pero principalmente a las demencias frontotemporales del tipo afasia progresiva no fluente, y la denominación es pobre, pero las alteraciones son mucho más en demencias frontotemporales. En cuanto a función ejecutiva, vemos que hay un gran déficit en planificación en demencias frontotemporales que no existen en un primer momento en las de Alzheimer. Hay importantes dificultades de memoria de trabajo y de atención dividida, mientras que en el tipo Alzheimer esto se ve mucho más adelante. Habilidades visoespaciales y las apraxias constructivas están preservadas en las frontales, demencias frontales, pero no en las de tipo Alzheimer, que están deterioradas, y las conductas, aquí también vamos a ver una diferencia. Mientras que las demencias frontales aparecen al principio de la enfermedad y suelen ser más de tipo apatía o agresión, desinhibición, irritabilidad, las del tipo Alzheimer aparecen en etapas más avanzadas y las alteraciones conductuales son más de delirios y alucinaciones. Como podéis ver, ahí vemos una diferencia entre lo que sería una demencia tipo Alzheimer, en cuáles son las áreas corticales que están afectadas, y la frontotemporal cuáles estarían afectadas, para que veamos la diferencia. Test que la literatura establece como que nos permiten distinguir entre un tipo de demencia y otro. Estaríamos hablando del MDRS, el test del reloj, el FAS, el de fluidez verbal fonética, el test de denominación de Boston y la copia del reloj. O sea, la copia del reloj, la copia de Rey. El test del reloj y la copia de Rey. El primer caso, ¿vale? Esta persona lleva 2 años con nosotros. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque voy a pasar ya a los casos, que me parece lo más interesante. ¿La demencia tipo PIC sería una demencia frontotemporal? Estaría incluida, pero sería también, es como las subcorticales. Habría que establecer un pequeño diagnóstico diferencial. Sí que se empiezan por tipo PIC, pero está ahí. ¿Vale? Sí. Pero en las pruebas sí que sale que una persona tiene demencia, o es más bien por la sintomatología que presenta el paciente. ¿Hay alguna prueba diagnóstica que tiene un tipo de demencia u otra? De tipo de diagnóstico de neuroimagen o de neuroimagen. A ver, sí, normalmente el SPET y el PET tiene mucho mejor, es una prueba que diagnostica muy bien ese tipo de... Pero normalmente es un diagnóstico clínico más que, ¿no? Se pueden diagnosticar, porque antes, bueno, no trabajo con ello, pero antes era más post-mortem para ver qué tipo de demencia y eso. Ahora cómo se está haciendo. A ver, en el tipo Alzheimer se sigue diciendo efectivamente que es post-mortem, porque siempre se pone probable o posible, tipo, ¿no? Claro, posible tipo Alzheimer. Pero las demencias frontotemporales, como es una atrofia de las áreas que acabamos de ver, esas sí se ven en las pruebas de neuroimagen. Y como es progresiva, tú vas viendo también el deterioro en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, ahí no se habla tanto de probable ni posible como en Alzheimer. Vale, pero en el DSM-5 sí te vienen todas como, ¿no? Como trastorno neurocognitivo mayor probable o posible, ¿no? Sí, pero vamos... Pero se ve más en las demencias frontotemporales. A ver, se ve más, quiero decir, se ve más... El deterioro progresivo. El deterioro progresivo. Pruebas, ¿no? Lo que pasa es que es complicado a veces diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una alteración de conducta que es muy parecida, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Que es muy parecida a otros trastornos, y en las etapas iniciales incluso los familiares te dicen que también lo comentaremos, ¿no? Bueno, es que mi familiar era antes así, sí, bueno, ahora es más. Como no se observa muy bien la parte cognitiva, pues los llevan al neurólogo por si puede, o sea, al psiquiatra por si es una depresión. El psiquiatra lo trata como una depresión porque en mayores, pues bueno, también se vuelven irritables, se enfadan. Entonces, por eso es bueno tener una base que nos pueda apoyar la neuroimagen. Sí, que pero bueno, la neuroimagen avanzadas hay veces que es difícil el diagnóstico, ¿no? Hombre, dependiendo si no haces una buena exploración claro, psicológica.
¿vale? Y es importante hacerla, y a veces, sobre todo en las fases iniciales, lo que estamos diciendo, el PET y el SPECT no lo mandan los neurólogos, hacen un TAC, y en la mayoría de los casos yo he tenido pacientes que han pasado 5 años hasta que lo han visto en neuroimagen, y nosotros estamos con ellos, trabajando con ellos, y vemos que tienen un déficit frontal. Y neuroimagen nada, y por más que... Entonces, la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Es verdad que los profesionales de centro de día ni tenemos muchas veces las herramientas ni tenemos el tiempo para ello, pero sí tenemos que luchar o abogar para que podamos hacer ese trabajo bien hecho, porque de ahí va a ir el que podamos apoyar al neurólogo para que él haga un diagnóstico hacia un lado o a otro. Entonces es importante que luchemos por ello. Yo sé que no tenemos ni tiempo, ni siquiera tenemos las herramientas, pero que veamos la importancia de nuestro trabajo, puesto que a veces la neuroimagen no lo da. Gracias. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta más? Aprovechar. Sí, de la parte esta, luego ya nos metemos en harina de casos y ya cada uno cuente un caso. Os comento, esta sesión se está grabando, entonces yo creo que luego, puesto que hemos dado consentimiento, se hará pública. O sea, se podrá ver en algún enlace a través de la página del COP, pues sí. ¿Vale? Vale, bueno, pues el primer caso es una persona de 80 años que cuando llega al centro de día lo que tiene es un problema de alteración principalmente de conducta y de lenguaje. Tiene un mini mental de 15 sobre 30. Voy a ir explicando poco a poco lo que se va viendo y todas las alteraciones que presenta. Aparece una orientación temporal. En principio parece que tiene una desorientación temporal debido al lenguaje, porque cuando nosotros le preguntamos verbalmente ¿qué día de la semana es hoy? Pues claro, él nos sale pues con otras historias, es martes, no sabes muy bien si es una desorientación temporal o es realmente un problema del lenguaje. Entonces, ¿qué hicimos desde el centro? Pues lo que le pusimos fueron los días de la semana, y él señalaba el día en el que estábamos. Le pusimos los meses del año y él ponía, previamente le preguntábamos cuáles eran los meses, los días de la semana, y él, como es una memoria automática, pues te la repetía. Y los meses igual, con lo cual teníamos conciencia de que sabía los días de la semana, los conocía, y los meses. Entonces luego se los vas poniendo y él comprendía la lectura, entonces te iba señalando adecuadamente tanto el día como el mes, como la estación del año, como el año. Entonces no era tal una desorientación temporal, sino un problema de lenguaje. Había una buena orientación espacial, sabían dónde estaba. En relación al lenguaje, estos son los problemas que nos encontrábamos, ¿no? Había anomias, había dificultades para repetir palabras, por eso cuando le pasábamos el listado de palabras, él repetía algunas, pero no todas, pero porque le costaba repetirlas. Cuando explorábamos si las recordaba, él recordaba las mismas palabras que era capaz de repetir, con lo cual realmente no había un problema de almacenamiento o recuperación del material. Había comprensión de lectura, por eso muchas veces la evaluación la hacíamos a través de la lectura, y también no tenía... y las problemas de escritura era una escritura temblorosa, y a veces sí que eran frases cortas y con pocos enlaces. La memoria a largo plazo, como hemos comentado, y porque en el día a día así se veía también, era capaz de decirnos lo que había pasado el día de antes, de contarnos su historia de vida y sobre todo contarnos lo que pasaba durante la semana. Nos reconocía a todos, nos preguntaba el nombre de todos, entonces no tenía ningún problema en eso. Nos encontrábamos problemas en el tema de los dígitos, es decir, no tanto para dígitos directos, sino en el inverso, a la hora pero no había problemas cuando le dabas las letras, él te formaba las palabras. Pero bueno, en tema de dígitos sí encontrábamos problemas, y no había problemas en habilidades visoespaciales, no había problemas en las habilidades visoespaciales ni las frases constructivas. Y luego, a medida que fue pasando, todo esto se fue acentuando. A medida que iba pasando el tiempo, las alteraciones de conducta, porque este hombre venía, cuando hablaba de conductas, que no lo he dicho, estaba desinhibido,
él sí te tenía que decir es que gorda estás, que fea estás, que fea está. Le decíamos lleva esto a un sitio y lo llevaba a otro sitio, le decíamos, ¿pero dónde te hemos dicho que lo lleves? Y él te decía, allí, y dice, pues llévalo allí, y entonces se iba y daba media vuelta y lo volvía a poner donde lo había dejado. Vamos a recortar por esta línea del cuadrado, yo le recortaba, ¿por dónde tienes que cortar? Por la línea, y sí, ya voy a recortar por la línea, y seguía recortando pues por donde él no podía cambiar, él estaba perseverativo, eso, la conducta perseverativa. Ha ido apareciendo conductas desinhibidas a nivel sexual, todavía muchas más conductas desinhibidas de todo tipo. Impulsividad, había una conducta obsesiva de serrar, se pasaba todo el día serrando, entonces en casa era una locura, ¿vale? Porque estaba todo el día por la noche también, no dejaba dormir a nadie, había insultos, agresividad en casa. Se ha ido el tema del serrar, se ha ido modificando, pero ahora pinta y entonces se pasa toda la noche pintando porque todo lo que le den lo tiene que acabar y entonces ahora estamos con que todo lo que hago lo tengo que acabar en toda la noche. Entonces pues ha cambiado el tema del sueño, no duerme por la noche, duerme por el día, estas cosas que pasan. Y también lo que nos encontramos a lo largo de la evolución es que tenía dificultades de tragar el bolo alimenticio, que claro decíamos, pero ¿y esto? Pero si no tiene un problema de realmente muscular, ni ¿por qué? Pues porque las demencias frontotemporales a veces producen esas dificultades. Y 2 años después, cuando teníamos ese probable, ¿por qué pensamos en una demencia frontotemporal? Porque era un gran cambio conductual, o sea, es que era a todos los niveles, tanto en casa como en el centro, había esa perseveración, él era consciente de, sí, tengo que hacer eso, y hacía otra cosa. Y él era consciente, sí, es verdad, ay, qué despiste tengo, ¿cómo estoy? Es que esta cabeza. Y otra vez volvía a hacerlo. Y luego el tema del lenguaje, esas anomias, esa punta de la lengua, ese me paro, él no daba vueltas para expresar lo que quería decir, simplemente no le salía, no encontraba la palabra y era un lenguaje cortado, con frases muy cortas y llegaba a veces que se desesperaba y lo dejaba. Entonces, aunque no clínica, o sea, nosotros clínicamente estábamos viendo una demencia frontotemporal, orientado en el espacio, no problemas de memoria episódica, no problemas de visoespaciales, pero en las pruebas de neuroimagen, lo que veníamos a decir, hasta el día de hoy, hasta hace eso, pasado 2 años, no ha salido una demencia frontotemporal, no ha aparecido esa atrofia. Con lo cual, imaginaos 2 años, el neurólogo diciendo, sí, pero no sabemos, no le pasa nada, no sabemos, pues será al psiquiatra, pues porque no sabía muy bien si era un trastorno de conducta, porque era un trastorno psiquiátrico del tipo, pues esto que estamos diciendo, una depresión o qué está pasando, o un trastorno no de personalidad, porque no había una personalidad previa, pero no sabían, lo mandaban al psiquiatra, el psiquiatra no sabía qué es lo que estaba pasando y por más que decíamos, no, mira que es una demencia frontotemporal, pues no había medicación ninguna ni nada de nada. Entonces, pues bueno, este caso lo veis más o menos claro, ¿no? Vale. ¿Alguna duda de este caso? Bueno, pues lo voy a poner un poco más complicado, sí. Espera, porque para que salga en la grabación. Vinieron ya a decirnos. El tema de que haya conciencia del déficit o no lo haya, como comentabas al principio que tenía esa frustración porque no conseguía expresarse, ¿es algo que aporta información hacia el diagnóstico o depende de cada persona, depende de la fase en la que esté? El que sean conscientes de esta alteración, ya sea a nivel conductual o de lenguaje o de movimiento. Hombre, sí aporta información tanto del diagnóstico como para saber, él era consciente de la dificultad que tenía de lenguaje, pero no era consciente del problema que tenía de conducta. Entonces, cuando estamos hablando de diferencias frontales, frontotemporales, de variación conductual, propiamente de conducta de función ejecutiva, ahí vamos a observar que el paciente apenas tiene conciencia de enfermedad y es mucho más difícil manejar familiar y de centro a una persona que no tiene conciencia de enfermedad que la persona que sí tiene conciencia. Entonces, sí nos da, y además a veces es eso, las atrofias frontotemporales hacen que no tengan esa conciencia, con lo cual sí nos sirve. Pero ¿qué pasa? Que cuando son cosas como el lenguaje, que es muy perceptible para todo el mundo, se dan cuenta de que no funcionan igual que antes.
Pero esta persona, a estos niveles que os estoy diciendo, se bajaba él solo a la casa del reloj. ¿Qué pasaba? Que le dejaban irse a la casa del reloj, y él se iba a la casa del reloj, pero no hacía realmente nada, porque a la hora de hablar con él va hablando con todo el mundo. Imaginaos una persona que va, hola, ¿qué tal? Guapísima, ¡ay, qué guapa está hoy! Y tan desinhibido con los niños, pues no sé qué, no sé cuántos. Bajaba a la casa del reloj, hablaban 2 personas con él, o una, o ninguna. O sea, realmente él parecía que hacía una vida normalizada, pero no hacía una vida normalizada. O sea, realmente no tenía relaciones sociales porque no tenía esas habilidades y nadie entiende. El tema es que tampoco estamos teniendo conciencia de las demencias tipo Alzheimer, pero las personas no saben que eso también es una demencia. Entonces, cuando nos encontramos con personas que de repente dicen guapetona y no sé qué, y se acercan mucho a ti para saludarte, pues nosotros mantenemos las distancias y pensamos, pues ¿cómo está? ¿Será una esquizofrenia? ¿Será un...? ¿No? Porque tampoco tenemos que empezar a decir, esto también puede ser una alteración de una demencia. Damos explicaciones. Y él salía a su casa, sale de su casa, y ya después de eso pues ha empezado a perderse, pero vamos, él se orienta perfectamente, va, claro, cara a los demás, a su familia, no, pues si se va y viene, si no tiene ningún problema, y va dando dinero a todo el mundo, claro, va dando, ay, necesita dinero, pues toma, y daba lo que tuviera, cosas de esas. Si alguien le preguntaba, ¿tienes horas? Sí, toma el reloj, que yo no necesito, que tengo más en mi casa. Esas son las alteraciones conductuales que nos podemos encontrar con ellos. Entonces, pues hay que concienciar, igual que estamos concienciando tipo Alzheimer, también hay que concienciar de estas enfermedades. ¿Alguna duda más? Bueno, pues lo voy a ir complicando porque también son complicados para mí, o sea que... Bueno, estas son las cosas en las que nos hemos fijado para hacer ese diagnóstico diferencial, ¿vale? Pues persona de 87 años, como estáis viendo, no son demencias precoces, o sea, no son anteriores a los 65 años, que sería un criterio que nos facilitaría mucho más el diagnóstico diferencial, pero es que también se dan demencias frontales en mayores de 65 años. Entonces, estaba acordando de casos de... Tenemos aquí una persona de 87 años, hace 2 años evaluamos, tenía un Mini-Mental de 24, ahí rozando, ¿vale? En nuestros límites, que son los mejores, los que nos producen más quebraderos de cabeza, un CAMCON de 86. Entonces, así a simple vista, pues dices, pues no le pasa nada, o no le pasa nada. De hecho, era mío, lo había pasado yo. No te pasa nada, ¿no? No sé. Pues tenemos que tiene preservadas la orientación temporal, la orientación espacial, el lenguaje, tiene una buena comprensión, una buena fluidez, una buena expresión. ¿Qué empieza a tener afectado? Pues empieza a haber una afectación, un déficit en atención y concentración, en las praxias constructivas, en la memoria de trabajo, en abstracción, en fluidez semántica, y como conducta lo que hay es una cierta apatía. Lo que nos manifiesta, ¿no? Ha dejado de cocinar, ha dejado de salir, está triste, necesita relacionarse con amigos, porque no conoce a nadie del barrio, porque se cambió del barrio, como no conoce a nadie, pues está triste. Bueno, 2 años después, seguimos con un Mini-Mental de 25. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, hace 2 años fue al neurólogo, no tiene nada. No la ven nada, está bien, no hay la atrofia normal a su edad. Seguimos 2 años después, empezamos a ver que hay pequeño déficit de orientación temporal, que es en el día del mes en el que nos encontramos, ¿vale? Orientación espacial a mí me resultó significativo porque la calle donde está el centro es la ciudad donde ella nació, ¿vale? Entonces no se acordaba. En lenguaje tenemos anomia, hay lectura y escritura conservada, hay atención y concentración está deteriorada, empieza a tener dificultades a la hora hasta de tachar, ¿vale? Si tiene 2 elementos ya las dificultades son mayores, pero tiene conservadas la copia,
la memoria de trabajo, como os he dicho, empieza a verse afectada no solamente porque el cálculo hacia atrás, sino, ahora lo veréis, le pasamos el FAS, también está deteriorado, está en el percentil 25, no es capaz de hacer palabras a partir de letras, se ve esa serie de dificultades. Abstracción también, y en la memoria episódica, cuando tiene que recordar palabras, empieza a haber dificultades a partir de 3 palabras, pero en su día a día ella te cuenta su día a día, ahí no tiene ningún problema, es capaz de contarte lo que ha hecho el fin de semana, toda su historia. Pasamos el TMT, la forma A 73, y la forma B es incapaz de hacerla. El test de reloj, ella hace bien el reloj, pero a la hora de poner la hora es donde tiene la dificultad. No es capaz de poner las manecillas para poner la hora, pone directamente la hora como si fuera un analógico, 11.10. Y el FAS, que es lo que se lo hemos ido haciendo progresivamente, sobre todo en sesiones de intervención, que vemos dificultades, porque cuando se lo hemos pasado empieza a ver que no le sale, empieza a poner un montón de excusas. Bueno, es que hoy tengo un mal día, uy, que despiste más tonto, se pone muy nerviosa y tenemos que dejar de pasarlo. Porque tampoco consiste aquí ahora en a los pacientes hacerles pasar un mal trago, cuando sabemos, ya estamos viendo cuál es el déficit que tiene. Alteraciones de conducta que estamos viendo en este último medio año, 9 meses. Pues viene al centro un domingo, viene tarde normalmente, y le preguntamos por qué viene tarde. Entonces, unos días nos dice que es que el autobús no ha parado en la parada. Otros días que es que, cuando ya está esperando, pues pasa. Entonces, hasta que viene el siguiente, otras veces es que, yendo ya en el autobús, se pasa de parada y hasta la siguiente no para y tiene que bajar andando. Otras veces es que ha cogido un taxi y el taxi le ha dicho que se tiene que bajar porque los compañeros le van a regañar porque la parada del taxi está ahí al lado y que es en la parada del taxi. Entonces, en vez de ir a la parada del taxi, se nos va a la parada del autobús a esperar el autobús. Un día coge un taxi para que la lleven al centro y aparece en otro centro. La llamamos para ver qué ha pasado, qué tal, y nos dice que no sabe dónde está, que es que le han engañado al taxista, que el taxista la lleva a otro sitio, a un centro de mayores, que ella no sabe dónde está. Hasta que conseguimos reubicarla, que decíamos, pues dale el teléfono a la persona, mira a ver dónde la calle, ni la placa de la calle. Costó bastante. A todo esto se lo cuentas a la familia y la familia dice que es que su madre, cuando siempre le ha pasado algo de que no le salían las cosas como ella quería, ponía excusas. Que lo del taxi es normal. Digo, a ver, lo del taxi es normal, yo puedo entenderlo, pero la segunda parte es, pues ves a la parada del taxi, no te cojas al autobús si tu objetivo era coger un taxi. Un domingo, que venga al centro un domingo es normal. Todo es, no, es que... Claro, es que últimamente no estoy muy pendiente de mi madre, pero es normal en mi madre. Mi madre siempre ha sido así de despistada. Entonces, lo que yo creo es debido a las dificultades de función ejecutiva, creo más que es una demencia frontotemporal, pero yo quiero saber también vuestra opinión. Es decir, no tiene alterada, como hemos dicho, la orientación... muy poquito. La temporal es capaz incluso de recordar, una vez que estás trabajando con ella ya es capaz de recordar el día y haciendo la secuencia. Ya ha vuelto otra vez a recuperarlo otra vez. Entonces, cuando ya toma conciencia de que, la estamos pillando, que estamos dándonos cuenta que le pasa algo, entonces pone más interés y ya la orientación temporal la vuelve a tener otra vez ya sabes ya en el que estamos, el mes, hasta ha sabido el cambio de primavera, o sea, de verano a otoño. En eso no tiene dificultades. No tiene dificultades en la memoria episódica. No tiene dificultades en visoespacial. Por eso pensamos que puede ser una demencia frontal. Pero ¿vosotras qué pensáis? Vosotros y vosotros. Y a la hora de expresarse, se expresa bien. Lo que nos podemos encontrar es que cuando ella tiene alguna anomia, empieza a decir, sí, esa cosa que sirve para... Pero no tiene principalmente muchas anovias. Tú mantienes con ella una conversación normal y además te cuentas las noticias. Si ha visto el telediario sabe lo que ha visto, te lo cuenta. ¿Qué pensáis? Sí. No, es que no sé si es de el tema de las gimnasias. espera. Es una castaña, pero tienes que decírselo al micrófono. Que me ha llamado la atención. Ah, no era en este.
No, vale, es que me había llamado la atención. No, tiene la copia, la tiene conservada. Vale, no, es que me había llamado la atención porque pensaba que era en este caso que estaban afectadas las praxias. A Entonces ver, ahí me ha llamado la atención, pero no. sí veo que no. No, Habrá tiene sido la otro. copia, la tiene conservada. Y el reloj lo hace bien. El tema de esta persona es a la hora de poner la hora. Pero ella dibuja bien el reloj, dibuja bien las horas y dibuja la manecilla, pero a la hora de poner la hora hace las 11:10. Esto es así. Ya. No, me habré equivocado con la otra. Pero vamos, que yo estoy abierta a las sugerencias, ¿eh? Yo este caso lo pongo porque no lo tengo tampoco. Pero parece que hay una concentración de déficit en la memoria y la atención, ¿o no? En las funciones ejecutivas, en planificación, pero también vemos en su día a día, a mí me despisto el tema de que viniera un domingo, que es un síntoma de desorientación temporal y de falta de atención, de ¿no? tipo de Alzheimer. Entonces dices, a ver si va a ser un problema de función ejecutiva que nos da cara que parece que es desorientación, que a veces las funciones ejecutivas son dificultades para poder acceder también y poder, aunque yo sepa que es domingo y tengo que ir a casa de mis nietas, cojo y me voy a casa al centro de día porque cojo la misma ruta y entonces de repente me bajo y me bajo en la parada del centro en vez de bajarme en la parada de mis nietas, ¿sabes? Que eso puede ser también una función ejecutiva. Entonces dices que estamos en un tipo de Alzheimer porque tenemos esa pequeña desorientación temporal espacial. La memoria de trabajo que la tiene deteriorada, pero esa memoria de trabajo es más de función ejecutiva, de manejo de los números, ser capaces de tenerlo en la mente y manejarlo. Pero insisto, para poder tener esa planificación, seguir una secuencia, tiene que estar esa memoria de trabajo activa y tiene que haber un grado de atención. Por eso veo más el despiste del domingo, de estar que de un deterioro de una desorientación espaciotemporal, porque Claro. normalmente no se desorienta. No. Y lo del reloj lo mismo. Es bastante complicado en abstracto ponerte las 11:10. Aunque no esté copiando, no esté siguiendo tus órdenes, pero comprende, Sí. ponme las 11:10 y Sí, encima las pone. Es casi más sencillo, aunque para mí no, pero bueno, dibujar. No, y ella comprende, yo les mando órdenes, les digo, ves a Natalia y que te haga 8 fotocopias de esto. Y ellos van y ella lo hace. Ella de las que mejor que sé que si se lo mando me lo va a hacer. O sea, esas órdenes las hace. Y sé que no, o sea, sé que no se va a confundir. Pero luego la digo, dime cosas que empiecen por M. 3. Pues eso, te voy a decir cifras y luego hacia atrás, y cifras el directo hacia hasta 5 o 6 y en el inverso en 3 se queda. Y luego en su día a día, dices, bueno, vale, hablamos de un deterioro cognitivo leve. Está ahí, deterioro cognitivo leve, ni para adelante ni para atrás, ya vemos cómo evoluciona. Pero es que estamos viendo que en su día a día, en invierno, bueno, es una persona que se arregla muchísimo. Y ha habido veces que ha venido sin pintar, sin peinar. Ha salido a echar la basura lloviendo sin paraguas, con lo cual ha llegado empapada. Ha habido días que ella se va a comer a casa con sus nietas y como la comida no le ha gustado, se va sin comer, con un chaparrón que cayó ese día además, se empapó, llegó a su casa mojada y sin comer, y no comió. Por eso tampoco creo que estemos hablando de un deterioro cognitivo leve, porque es que a nivel funcional estamos viendo, a ver, que no es todos los días, obviamente, porque si fuera todos los días estaríamos hablando de otras puntuaciones, pero a nivel funcional, me decían, ves que a mi madre cuando le gusta la comida, coge y no come. No, vale, pero llegas a tu casa y te preparas algo. O pides un paraguas, ¿no? Dices, me voy, te pido un paraguas, que son mis nietas, luego te lo voy a devolver, llego de camino, me compro cualquier cosa, en mi casa no, ya no comió. En total, ¿para qué va a comer?
¿Qué No, pensáis? yo ¿Más no. tipo Alzheimer? ¿Más demencia No. frontotemporal? ¿Más Yo qué? tipo Alzheimer no. ¿Qué Una mano decís? Espera. Que yo estoy abierta, de verdad, que esto no está cerrado. Pues es que no... A ver, el neurólogo yo les mandé otra vez al neurólogo, yo soy muy reiterativa y la familia me llama pesada. Con toda esta información, la misma información que os doy, lo mando, o sea, como diciendo, a ver, que esta persona no está bien. Bueno, pues la respuesta es, el neurólogo ha dicho que está bien. Digo, bueno, mandarme el informe, por favor, mandarme el informe. Pero es una persona, a ver, que camufla muchísimo, porque ese día hasta yo notaba que iba a un sitio que dije, ¿pero a dónde vas, que te has puesto guapísima? Se había arreglado, vamos, se había repetido 5 veces el día de hoy fijo, y me dice, no, me ha dicho que todo bien, que todo bien. Digo, bueno, pues mándame el informe, por favor, a ver qué prueba te han hecho, si te han hecho un TAC, a ver si voy a conseguir que te hagan otra prueba. Pero me dicen que es que está bien. Y no tiene supervisión, porque antes del verano les metí mucho de, por favor, no la dejéis todo el fin de semana sin hablar, sin llamar, sin ir a verla, porque además es una persona que es que está muy apática, pero muy apática, que la ves en el centro. No es una persona de esas que ve que se resisten a quedarse en el centro, porque ya empezó en un taller de memoria y ahora la estamos haciendo paulativamente que se quede. Entonces hay otras personas que son más reacias, como, si a mí no me pasa nada, si yo estoy bien. No, el otro día era como, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y tú, lo que tú quieras. Y dice, no, lo que tú me digas. Si tú me dices que me quede, me quedo. Y si dices que me vaya, me voy. Bueno, pues quédate. Vale, pues me quedo. Eso es una apatía, ¿no? Es decir, el apático que yo hago lo que me dices. Y si no me dices nada, pues me quedo aquí sentadito, quietecito pero son tan sutiles. Pero nosotros no declinamos más a eso, pero si alguien opina otra cosa... No, solo iba a decir que si podía ser por esa apatía o esa falta de alternativas, de generar alternativas, tanto en voy a encontrar una palabra con la M o llueve y qué hago, pierdo el bus y cojo el taxi, como esa falta de posibles alternativas, que es lo que esté pareciendo que hay una falta de función ejecutiva, bueno, que lo es, pero que pudiera ser más como de alternativas de respuesta, ¿no? Por así decirlo, o de rigidez a la hora de encontrar otra solución. Sí, a ver, sí que está el síndrome disejecutivo, que viene a ser que las funciones ejecutivas, parece esa dificultad en déficit de funciones ejecutivas, tienen esa cara en la conducta, pero hay una línea de investigación, sobre todo se da en daño cerebral adquirido, en el que la función ejecutiva, las déficits, no son un reflejo, o sea, la apatía y la desinhibición no son un reflejo de ese déficit de función ejecutiva, son como cosas separadas, entidades separadas. Entonces, las funciones ejecutivas producen una alteración, la que estamos viendo, de organización y de planificación, de conducta errática, de conducta errónea, que no tiene mucho sentido. Y por otro lado, tendríamos la alteración conductual, que sería la apatía. Esa falta de interés que no es una tristeza, no es que no hagan cosas porque estén tristes, sino porque no tienen esa iniciativa. Entonces, si tú le dices que hace, si no le dices que haga, ¿qué pasa? Que ya en su casa no tiene a nadie que le diga sal. Entonces, luego tienes la contrapartida de las familias que te dicen, es que ella dice que no le apetece, aunque no le apetezca que salga. Ay, pero obligarla a hacer algo que no quiere, a mí eso tampoco me parece. Ya, pero es que no quiera, tiene esa falta de iniciativa, esa falta de relación, ese aislamiento. Pero sí que en temas de daño cerebral sobrevenido sí que está claro y sí que se establece una diferencia, no como reflejo del déficit de función ejecutiva, sino cosas distintas. De hecho, nos podemos encontrar a veces, y aquí lo empezamos a ver, que puede haber mucha alteración de conducta, pero eso lo vemos más en daño, no en daño cerebral, ¿no? Puede haber alteración conductual y no haber deterioro cognitivo, por lo cual son entidades distintas. Lo que pasa es que como aquí aparece el daño cerebral en el lóbulo frontal, pues pensamos que se interconectan las dos cosas, porque tienen los mismos circuitos, comparten las mismas áreas, pero son cosas distintas. Sí. ¿Quién ha pedido la Y para ver el funcionamiento en memoria episódica que habéis puesto, deteriorada a partir de las 3 palabras, ¿qué pruebas, qué pruebas utilizáis para ahondar un poquito ahí? Porque quizá
ver un poco más dónde está el problema. Sí que es cierto, yo he visto algún caso que fallan, de hecho, por ejemplo, en la Wechsler, en textos. Vale, tiene una escalar un poquito por debajo de lo normal, tampoco es algo que llame mucho la atención, pero es que están, como quien dice, a por uvas, quiero decir, o sea, tú le estás contando la historia y ellos realmente no están atendiendo a lo que les estás diciendo, o sea, no están codificando, aprendiendo la información. Entonces, sí que me he dado cuenta que muchas veces pruebas así, mucho más específicas para ver el funcionamiento en memoria, nos dan mucha más información, o más de una prueba, ¿no? De pues, si podemos utilizar, aparte de la Wechsler, el TABEC y cualquier cosa que nos dé y que veamos exactamente dónde está el fallo, porque a mí me hace sospechar el tema de la memoria, igual que el tema del lenguaje, ¿no? Anomias, pues yo qué sé, los Alzheimer también ves anomias, entonces veo un poco qué pruebas utilizáis para ahondar en eso que nos puede hacer sospechar o una cosa u otra. Vale, yo te digo, por el día a día, ¿vale? Porque es verdad que no lo hacemos, entre otras cosas, por la dificultad de tiempo, como hablamos en centros, ¿no? En el día a día hacemos trabajo de memoria de textos, entonces ella tiene una dificultad, pues unas veces mejor y otras veces peor. Pero entonces yo te digo, si tuviera esa memoria de textos deficitaria, ¿qué pensarías? Claro, yo intentaría fijarme exactamente qué está pasando ahí, ¿no? Pues lo que te digo, cuando ves que ellos realmente aprenden esa información y luego al reproducirla, espera, a ver si me explico bien, ¿no? Que cuando tú le estás dando la información, ellos realmente no la están reteniendo porque no están prestando atención, entonces luego recuperan las poquitas cosas a las que han prestado atención. Entonces ahí me creo que lo que estás realmente codificando, lo estás guardando, lo estás reproduciendo. Y cuando hay un problema, digamos, una dificultad más pura de memoria, ves que tienen un problema a la hora de codificar esa información, y sobre todo es como que lo borran, que cuando recuperan hay como que han borrado esa información. Entonces, como ahondar un poquito en qué proceso es el que está fallando y ver también en qué medida, porque yo lo que he visto es que a lo mejor son escalares, no sé, de 8, o sea, no es algo tampoco muy claro, no es algo muy significativo. Pero ver un poco dónde falla y ahí no sé realmente dónde podría estar fallando. Ella lo que falla es, sí que no codifica toda la información, pero lo que almacena lo recupera. Lo recupera, sí. Entonces, como dices, tampoco son cosas... O sea, también es verdad que puede a lo mejor luego, porque esta orientación temporal, dependiendo en otro momento, como en otro momento la evalúo y desaparece. Entonces, quiero decir, a lo mejor luego va evolucionando, pero así a brote pronto parece que hay un componente frontotemporal. Así parece. Si tenemos en cuenta que no hay una pérdida, porque no hay una pérdida de memoria realmente significativa. Sí que teníamos que ver, por eso pido a ver si hay alguna respuesta de neuroimagen o que realmente luego yo oriento. Pero ¿por qué no puede ser una depresión? Una pseudodemencia depresiva. Y está más lenta también. Sí, está más lenta. Es que eso también nos da mucha información. Claro, ¿por qué no puede ser una demencia pseudodepresiva? Podría serlo. ¿Habéis visto? Pero en cambio sí que vemos un déficit importante en el FAS, en el TMT. No está, a ver, si le pasas el GDS no te da depresión. No, y de hecho cuando la preguntas por qué no sale te dice que es porque no le apetece. O sea, no es porque esté triste, no. Y eso es un componente conductual. Es verdad que a lo mejor aquí había que ahondar y ver cómo va evolucionando. Pero ahí tenemos este caso que el neurólogo dice que está fenomenal. ¿Pero en qué se basa para decir que está fenomenal? Esperar. Pues porque si le ha dado el... Sí. Es que si no, no va a quedar registrado nada. Decía que en qué se basa el neurólogo para decir que está fenomenal. Hombre, pues yo me imagino, porque yo todavía no he visto el informe, pero yo me imagino que se basará en que ese día
lo ha hecho casi todo perfectamente, con lo cual habrá dado un mini mental en cuanto haya dado en orientación temporal y espacial, porque habrá dicho, estoy en el médico, estoy donde trabaja mi hija. Pues ya está, orientada, ya tenemos 2 puntos más, un 27. Ya está. Si la ve bien vestida, aseada, y la familia dice, pues no, la vemos como siempre. Pues está claro que algo falla, ¿no? Si va al neurólogo, que, que lo ve, entre comillas, ¿no? Hay algo que falla. Pues a veces falla la conciencia de las familias también de lo que está pasando. Porque si la familia da otra información que se les indicó, o sea, estos ejemplos conductuales se les indicó en el informe. Eso es cierto. Entonces, ahí tendríamos que educar a las familias, entre comillas. Claro, yo puedo dar el informe, pero mi duda fue si ya llegó el informe. Entonces, no sé si mi informe llegó. Y luego si la familia dice, es que nada, está como siempre, nada. Pero esas justificaciones por parte de la familia no son significativas. Las justificaciones ante esas observaciones que tú haces en el comportamiento por parte de la familia no son significativas, porque evidentemente ellos te aportan datos que de alguna manera también te valen a la hora de poder... Claro que son significativas. Hombre, a mí me son significativas más en el apoyo familiar que tiene esta persona. O sea, lo ves un poco como... Sí. Derivar más que aceptar para poder hacer una pequeña intervención, ¿no? Claro. Ajá. Yo lo veo más en ese sentido. Vale. Porque, a ver, no es que te digan, es que mi casa está fenomenal, porque cuando preguntas, al final te dicen, sí, el otro día... Pero a veces una pequeña intervención a nivel informativo de lo que puede ser a un medio plazo, cómo va derivando la situación, no hace que la familia se implique y ponga un poquito más el punto de atención, porque a ese nivel... Pues ese sería una parte importante de nuestro trabajo. Ajá. ¿Vale? Entonces, para que veamos qué trabajo podemos hacer, que no sé, cara a los centros y en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, formación a la familia. Y además, una formación a la familia a familias y profesionales, porque en cuanto no hay una pérdida importante de memoria, tanto profesionales como familias se piensan que no pasa nada, que no hay ninguna demencia. Y sobre todo porque realmente la involutiva lleva una secuencia que se ve dentro de la normalidad cuando no es normal. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde realmente, y evidentemente el apoyo por parte del equipo médico, ahí yo creo que también es un poco desconocimiento. Ahí nosotros deberíamos hacer más. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Y es importante saber, aunque nos parezca que no, es importante saber de qué estamos hablando, ponerles etiquetas a una categoría, una etiqueta a esta enfermedad, porque sí nos da pista a la hora de saber cómo va a ser la relación con la familia. Porque una demencia frontotemporal de una variación conductual genera muchas más dificultades a nivel de relación y convivencia que otras demencias. Entonces tenemos que dar muchas más herramientas, estar más pendientes, supervisar mucho más, evitar el síndrome del cuidador, porque son además personas que se van a institucionalizar antes. ¿Y sabes qué ocurre? Que luego después esa precipitación tan brusca en una institución hace que los procesos de adaptación sean, a mi parecer, bastante dramáticos. Sí. Entonces es una pena porque realmente podrías permanecer mucho más en el espacio, porque sería pues de forma paralela un trabajo por parte de la familia que realmente tampoco implica... O sea, que no es implicarse en exceso, sino simplemente un seguimiento, y yo creo que emocionalmente estarían muchísimo más estables. Sí. Bueno, sí. Habrá que hacerlo. Y cuando hablamos de las demencias frontotemporales, donde el predominio son las alteraciones del lenguaje, hay a veces que se trabaja con sistemas alternativos de comunicación. Si sabemos que ese es el déficit principal, lo metemos desde el principio, antes aprenden a manejarlo porque tienen capacidad de aprender el manejo del sistema, y les damos una herramienta de comunicación tan importante. Entonces sí es importante saber ponerle un nombre,
porque también nos va a ayudar, si sabemos cómo va a evolucionar, pues se lo voy a meter lo antes posible. No quiere decir que no le quite la palabra, pero si le meto ya el sistema alternativo, ya le estoy dando una herramienta que sé que luego la va a necesitar. Entonces, yo quería plantear, así pensando un poco en voz alta, sí. Es verdad que se ve que hay un déficit de atención, parece que hay una velocidad de procesamiento que también está alterada, la memoria de trabajo en el control ejecutivo que está haciendo de la información, está todo muy enfocado hacia áreas dorsolaterales. Da la sensación, la apatía que estás comentando, todo muy focalizado ahí. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Marta, que la memoria, sin saber cómo está valorada, no sabemos si está fijando bien, lo que codifica sí, pero lo que está fijando, lo que evoca por sí misma, eso no está muy claro. Hay que estudiar más, sí. Pero en principio todo se orienta hacia esas áreas y yo creo que sí que habría que enfocar un poquito más en ese aspecto de la memoria para concretar más qué está pasando ahí, más a nivel subcortical, más cortical. Sí. Y focalizarlo un poquito más. Pero veis, yo lo que quiero es que os deis cuenta de la dificultad a veces que hay, ¿verdad? Porque tampoco podríamos estar hablando de una demencia tipo Alzheimer, porque estamos en una fase precoz y en las precoces ya sabemos que no hay alteración de apatía. Lo que quiero decir es a veces cómo confluyen sintomatologías de distinto tipo y habrá que ver también, investigar más, es verdad, y ver cómo va evolucionando. Pero ya hemos visto, por lo menos ya hemos visto una evolución. Es decir, con la misma capacidad cognitiva, las mismas dificultades cognitivas de hace un año, no había dificultades en el día a día y ahora ya las estamos observando. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo, sobre todo para ir enfocando mejor ese tratamiento y esas ayudas y esos apoyos. Porque es capaz de utilizar herramientas, estrategias, ella se apunta las cosas y sí se acuerda que tiene que mirarlo, por ejemplo. Entonces, pues te va ayudando, ¿no? Es decir, pues vamos entonces a utilizar esto. ¿Vale? Pero sí, es verdad, hay que ahondar más y hay que ir viendo un poco, porque ya vemos cualitativamente que hay diferencias de hace 2 años hasta ahora. Y sobre todo de una manera brusca, sin haber pasado en principio nada. ¿Vale? Siguiente caso. Y último, no sé qué tal vamos. Dale. Bien, ¿no? Vale, en esto os voy a poner el tema de las demencias subcorticales, ¿vale? Es una persona que no tiene orientación temporal y espacial muchísimo mejor, fijación sin problema, concentración y cálculo sin problema, memoria sin problema, denominación sin problema, todo sin problema, repetición sin problema. Órdenes. Empezamos a ver qué dificultades en la letrarización. En la lectura, yo es que soy muy generosa, ¿vale? Pero si no hubiera sido tan generosa, se la habría invalidado. Le tuve que repetir varias veces para que entendiera lo que tenía que hacer. No que entendiera lo que decía la frase, sino lo que tenía que hacer. Entonces, como yo sabía que ella sí entendía, pero lo que no me estaba entendiendo era lo que la pedía, por eso insistí. La escritura es una escritura temblorosa. A ver, estamos hablando de una persona bastante culta, ¿vale? Con lo cual tiene una reserva cognitiva bastante importante. Entonces, tiene una escritura temblorosa, algunas palabras ilegibles, y porque tú conoces lo que quiere decir, lo entiendes. Pero hay personas que si no saben lo que quiere decir, tienen dificultades para comprender lo que ha escrito. Y en la copia, nada. ¿Qué se le pasa? El FAS. Y nos encontramos un total de 26, y lo más importante no es el percentil por el número, sino que cuando ella hace el de las letras por A, pasa de fonema, es decir, empieza diciendo palabras que empiezan por A, dice palabras que empiezan por H y A, y termina diciendo palabras que empiezan por B. Y ahí se queda, ¿vale? Lo importante es eso, más que si me dice 26, porque si no hubiera sido por eso, habría dicho más palabras, ¿vale? Entonces, lo importante del FAS, yo creo, cualitativamente, es eso. Igual le cuesta formar palabras de letras. Ella lo que hace, ha aprendido a que había ejercicios que era yo te doy una letra y dices palabras por esa letra y de ahí no la sacamos. Y tiene problemas cuando yo le hago hacer una cuadrícula, pues esos son problemas de las frases, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en el tema de palabras, de construir palabras, de crear desde una palabra hacer más palabras distintas, tiene esas dificultades. Pero no tiene dificultades a la hora de saber en qué se parecen dos cosas.
Luego tiene memoria episódica conservada, no solamente en el día a día, ¿vale? En su día a día ella gestiona su casa, aunque empieza a haber dificultades, pero ella gestiona toda su casa, sus cuentas, pero empieza a ver y gestionaba su medicación. Ahora empieza a haber dificultades de que ya no se entera qué medicación toma, pero ella lo hacía hasta hace bien poquito y te puedes fiar de lo que ella te cuente. Y alteraciones conductuales, está mucho más irritable, hasta tal punto que los taxistas nos han dicho que por favor bajemos a por ella porque no pueden bajarla del taxi de cómo se pone. Es verdad que el otro día vino en un taxi y utilizó una vez un VTC y el otro día dijo que había venido en un VTC, sabemos que no es cierto. Y también hace cosas, para que veamos qué dificultades son las alteraciones conductuales, realmente es la irritabilidad. Está mucho más irritable que antes, mucho más irritable, se enfada mucho más. Ella tiene una personalidad previa, muy, muy exigente, pero nunca faltaba el respeto. Tenía el límite, ella sabía decir las cosas, era muy exigente, pero sin faltar el respeto. Ya está perdiendo ese respeto. Está empezando a perder ese respeto hasta el punto de que nos piden ayuda porque no se hacen con ella. Y luego, a nivel de, pues eso, que se pensaba que había venido en un taxi, en un VTC y no era, que la había cambiado de grupo y no la ha cambiado, que cuando juega al parchís, pero no la había cambiado porque de repente ve una serie de personas que se vienen conmigo, ella sabe que no está con ese grupo y de repente me dice, ¿por qué me has cambiado? ¿Por qué tengo que ir yo con esas personas? ¿Habéis visto aquí cómo se enfada? No, esa es la aceptación. ¿Por qué me has cambiado a mí? Si yo estoy bien, yo estoy igual que siempre, ¿por qué me cambias? No, a ti no te he cambiado, tú sigues donde siempre, es luego más tarde. ¿Pero por qué me cambias? Si yo estoy bien, otra vez volvía. ¿Por qué me cambias? Que no, que yo no te he cambiado, que es luego, tú no te preocupes, tranquila, tú vas a seguir como siempre. Entonces ¿no me has cambiado? Que no te he cambiado. Mira, ahora te toca esto con estas personas, ¿vale? Venga, luego yo venga por ti, tú quédate aquí cuando venga, vale, y se va. Pero ¿esto cómo es esa irritabilidad? Yo no estoy mal, yo no estoy peor, a mí no me pongas con estas personas que yo no estoy como ellas. Cuando cuenta el parchís, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Quiere ir al baño y de repente aparece en la cocina y dice, uy, pues si yo iba al baño. ¿Qué pensáis? Entonces diagnóstico diferencial. Bueno, importante. Aparecen temblores, rigideces y un andar parkinsoniano. Importante. Parkinsoniano. Andar parkinsoniano, porque le han hecho un TAC en enero y no aparece nada. Aquí como todo. A nosotros nos facilitaría mucho la vida si apareciera algo. Pero es que nunca aparece nada. Pero mira, según lo estabas comentando, yo estaba pensando en un enfermo de Parkinson. Claro, podríamos hablar en un enfermo de Parkinson, en un síndrome subcortical, ¿vale? Que es otro tipo de demencia, en el que tiene alterada la memoria episódica, funciones de mejora con claves, capacidad espacial, dificultades en el FAS, en el TMT, alteración del lenguaje, conserva la comprensión que la conserva, y alteraciones conductuales similares a las de las demencias frontales, variación conductual. Entonces tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial porque no tiene mucha sintomatología tipo Alzheimer, ¿no? Vale, entonces tendríamos que hacer una demencia frontal, subcortical, Parkinson. Pero, si nos vamos ¿por qué me decís? ¿Por qué el neurólogo dice que no tiene nada? ¿Cómo? El neurólogo no dice que tiene nada, está muy bien. El TAC sale sin problema, no ven evidencias de Parkinson. Y un mini mental de 26. Está bien. Está bien. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, por lo menos en esas tres cosas. ¿A alguien se le ocurre con otro tipo de demencia? ¿Algún otro tipo? ¿Dispara el cohete? ¿Un comentario? Y en nuestros centros hay muchas personas que no tienen demencia tipo Alzheimer, que tienen estas déficits y alteraciones. O sea, yo quiero ver, primero que nos es muy difícil, ¿eh? O sea, yo por eso lo he traído aquí, para que me ayudaseis. Es decir, ¿por dónde veis? Porque cuando yo pongo una etiqueta me ayuda mucho en su evolución y dónde tengo que incidir el foco de intervención.
Sobre todo que veamos que no todo es tipo Alzheimer, que hay que profundizar más, que lo que decíamos, hay que trabajar con las familias para que se den cuenta que eso es una demencia, con las familias y con todas las personas que trabajamos. Y lo importante que enseguida es, pasa la prueba. Claro, pasamos las pruebas. Que reivindiquemos en nuestro trabajo del día a día, porque las personas que están en un centro de deterioro cognitivo específico, que van a las sesiones, las pagan, se pueden tirar 3 días con todas las pruebas, pero en un centro de día, pues nosotros tenemos que reivindicar que necesitamos hacer ese diagnóstico diferencial, que tenemos que pasar una batería de pruebas, porque necesitamos orientar a los profesionales sobre por dónde pueden ir, tanto en el diagnóstico como en nuestra intervención. Y que en las fases primeras, en las etapas iniciales, es realmente complejo a veces saber por dónde estamos, pero por lo menos nos dan una luz de, pues no tiene pinta de ir por aquí, tiene pinta de ir más por aquí. Entonces, si tiene más pinta de ir por aquí, tengo que enfocarme más para acá. Es verdad que tiene que evolucionar y lo iremos viendo, pero la importancia de nuestra labor, que muchas veces, el otro día en la reunión, me decían, bueno, es que el terapeuta ocupacional puede pasar el Minimental. Y yo, no, esa evaluación la tenemos que hacer nosotros. Ya lo sé. ¿Y por qué la tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros vemos mucho más. Cuando me decís, pasa otras pruebas, claro, pero de Minimental puedo ir tirando de dónde tengo que pasar y lo que tengo que evaluar. Mira cómo evaluamos y pasamos otras pruebas. Pero eso no lo detecta un terapeuta ocupacional. Es que es muy importante nuestra labor y tenemos que reivindicarlo. Son a través de las pruebas neuropsicológicas desde donde podemos hacer ver por dónde orientar una cosa u otra, sobre todo en etapas iniciales, que incluso la neuroimagen no dice nada. Entonces yo quiero acabar con eso y lo importante que es nuestro trabajo en centro de día, a la hora de orientar nuestro trabajo, de cómo va a evolucionar, de dónde tenemos que hacer la intervención individualizada, no generalizada en masa de 40 a hacer fichitas, sino que no, mira, es esto, y tenemos que trabajar, y tenemos que daros estos apoyos, y tenemos que dar sistemas alternativos, los tenemos que ir poniendo ya, porque lo estamos viendo ya. Y lo difícil y complicado que es, aunque veamos que está ahí todo que parece un... No, si escarbamos podemos ir, esto va por aquí, esto va por aquí, esto va por aquí. Aunque a veces sea complicado, ¿eh? Y tenemos que hacer un diagnóstico y seguir trabajando y seguir estudiando. Y también a los médicos neurólogos que entiendan que si mandamos una información es porque, por favor, que nos hagan un poquito de caso y que ellos también investiguen. ¿Vale? Porque al final es una ayuda para el paciente. Si es que al final nuestro trabajo va al beneficio del paciente, los dos somos complementarios y él me va a ayudar y yo le voy a ayudar. Entonces, un poquito, sobre todo la importancia que tenemos nosotros en estas primeras etapas, que es complicado, que hay demencias que son frontotemporales que no tienen nada que ver con un tipo de Alzheimer, que se pueden diferenciar más o menos, ¿vale? Podemos decir, pues mira, esto parece. Aunque nos encontramos con este último caso que ya es como, bueno, y encima me aparecen temblores. Que todo el mundo dice un Parkinson. Y vas al neurólogo y te dice, no, es un Parkinson. Pues yo ya estoy, que no sé lo que... No, yo incluso lo decía por sí, los problemas de conducta que decías de él. Que es otro gran desconocido. Claro. La gente le dice, su marido tiene un Parkinson. Y toda la vida pensó que iba a tener temblores o iba a tener rigidez al caminar y resulta que está como un energúmeno en casa. Eso. A mí, porque yo ahí no voy, y además en ese plan de reafirmación. Y es, es que eso ocurre con un Parkinson. Y usted no le ha comentado nada a su neurólogo de que esto puede ocurrir y además es que usted lo está detectando. Claro, entre otras cosas porque los circuitos frontosubcorticales es que son los mismos. Entonces, si me afecta las áreas del Parkinson, si está afectado ese circuito, o sea, hoy en día lo que tenemos son los circuitos frontosubcorticales y entonces si aquí me afecta, me va a afectar aquí aunque yo no tenga una atrofia en el lóbulo frontal, pero porque es que el circuito, la carretera, está cortada. Entonces no me llega. Y eso hay que contarlo, claro, hay que contarlo. Y por eso aparecen tantas alteraciones conductuales en Parkinson. Luego, claro, si nos confirma que es un Parkinson, ¿estamos hablando de una demencia asociada a Parkinson? Que también sería otra forma de hacer el diagnóstico, de decir, bueno, confirmado que es Parkinson, no te estamos hablando de una demencia asociada al Parkinson, ¿vale? Pues ya sé cómo va a evolucionar, ya sé cómo tengo que...
Y al final la demencia fronto subcortical tiene también, o sea, está todo ahí con las áreas de Parkinson. Subcorticales. Bueno, antes de que... ¿Alguna cosa más? Os voy a dar la palabra y conversamos todas, pero yo creo que se ha ganado un aplauso, ¿no? Ay. Tenemos todavía... 8 minutos. ¿Cómo 8? Si acabamos a las 9. Anda, no me digas. Tú aquí al pie del cañón. Ay. Podemos conversar. Podéis sacar vuestros casos también. Vuestros casos o lo que A ver, quiera. es una sesión clínica. Entonces, si tenéis algún caso, alguna duda, alguna cosa que os ha surgido a vosotros en la práctica. En vuestro día a día. Si tenéis muchos casos de estos en los centros, en la consulta. Más de lo que nos dicen las estadísticas. Yo creo que sí. Yo es que sigo haciendo... Espera. En lo que os comentaba antes. Creo que es importantísimo que desde el colectivo, en este caso médico, se nos haga un poquito el hueco, porque el diagnóstico es fundamental para el abordaje. Porque toda esa laxitud del tiempo, o sea, lo que hablas de estos 2 años, de verdad que luego es que es una bomba de relojería. Cuando llegan los centros es complicadísimo a todos los niveles. Entonces es una pena que por no hacer un buen diagnóstico, o sea, si se escucha realmente al neuropsicólogo, evidentemente sabe de qué está hablando, para eso se ha formado, y creo que el neurólogo en eso debería... Pues lo que tú dices, es que es fundamental, es que luego después vas dando palos de ciego. Efectivamente, mira, ahora que lo dices, me acuerdo de un paciente que tenía un trastorno de personalidad previo, sin diagnosticar, pero es verdad que cuando nos cuentan su historia ves que hay un trastorno de personalidad. Pero de repente todos esos rasgos se exacerban y hacen conductas más erráticas, mucho más impulsivas, sin ver las consecuencias de sus actos, y es en ese momento cuando la familia dice: qué raro. Va al psiquiatra y el psiquiatra le dice que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Claro, llega a nosotros porque está haciendo unas conductas tan erráticas que está endeudando a la familia. O sea, está pidiendo préstamos y endeudando a la familia y le quieren incapacitar. Dice: hombre, pues con un trastorno de personalidad narcisista no podemos hacer nada. Vamos a ver cognitivamente cómo está, a ver si está pasando esto, que se confunde. Efectivamente, se le pasa el CANCOM y se ve que tiene más una demencia frontotemporal. Se le pasa, va al neurólogo, y el neurólogo, como es un caso de estos ya de, mira, es que necesitamos, pues bueno, no sé por qué, el neurólogo hizo caso, le hizo el PET y vio que tenía una atrofia frontotemporal. Y el psiquiatra lo diagnosticó como trastorno de personalidad narcisista. Sí, por eso digo que el diagnóstico es fundamental. Fundamental porque realmente, o sea, las circunstancias que se generan en el contexto familiar son difíciles, pero... El abordaje, imagínate, que solamente le trabajan como si fuera un trastorno de personalidad. Claro, pero la diatrogénesis médica, pues eso está permitido. Digo yo, porque si no, no le veo mucha explicación, ¿no? Pero bueno, que se puede entender, como he dicho al principio, la importancia de estudiar, de aprender, de investigar, porque esto no lo podemos encontrar y que, a ver, que estamos hablando de cosas realmente es que es el importantes. Día a día. O sea, realmente la sociedad cada vez envejece más, y esto es algo que es que está ahí. O sea, que es que no es que sean 2 casos. Es que está ahí. Está ahí. Es que cuando salen las noticias, personas de 80 y tantos años que han agredido a su mujer, sin antecedentes de nada, yo muchas veces me planteo, ¿y no tendrá alguna demencia frontotemporal? Sí. Porque una persona que de repente, que incluso los hijos no pasa nada y agredan, bueno, el Parkinson, yo tenía un paciente de Parkinson que es que coge el cuchillo y se lo ponía a la mujer, asustadita. Entonces dices, ¿pero realmente estamos hablando de alguna demencia o de un Parkinson? O sea, alteración de conducta asociado al Parkinson. ¿Hay alguna base ahí, enfermedad?
Yo creo que se dan además en lo que estás comentando las dos cosas. Por un lado, si es una persona mayor, es achacarlo todo a que es mayor, y como es mayor está raro, sin pensar que pueda estar ocurriendo un problema neurológico. Y en el caso en concreto de las frontotemporales, que muchas veces son personas jóvenes, una persona que tiene 52 años, la familia no piensa que es una demencia por definición, porque es joven. Entonces me divorcio porque se ha dado al alcoholismo, me engaña, se ha encerrado en la casa del pueblo durante 4 meses, etcétera, etcétera, todas estas cosas, hasta que llega alguien y ya. Y lo que estoy diciendo, el neurólogo, si no aparece en la foto, no. Y cuando ya aparece en la foto es cuando toda la familia cambia el chip, porque ya está enfermo. Claro. Sí. Entonces ya todo se moviliza en otro sentido. Ya no es ese mamón que vamos a divorciarnos, ya me da pena, nos quedamos, vamos a arroparle o lo que sea. Pero es lo que decís, al neurólogo, si no lo ve en la foto, es muy difícil. No ha llegado a calar que ese informe neuropsicológico para ellos tenga el peso de un profesional que les haga sospechar que, bueno, yo voy a hacer la prueba de neuroimagen y si no sale nada, a mí me están dando estas recomendaciones y estos indicios. Por lo menos tengo que hacer un seguimiento y hay que seguir investigando esto. No. ¿O hacer seguimiento? Es que se les da de alta. La labor del neuropsicólogo, de la neuropsicóloga, está devaluada. Eso es así. No tiene el mismo peso ese informe. Y luego la importancia en centros de día que tenemos. Es decir, tenemos que hacer valer nuestro perfil. Y esto no lo puede hacer un terapeuta ocupacional. ¿Vale? O sea, tenemos que hacer valer que el perfil es el nuestro. ¿Vale? Porque somos los que podemos ver estas sutilezas. El terapeuta ocupacional no lo va a ver. No es capaz de entender todo esto. Y la dificultad que hay en etapas iniciales. Porque claro, cuando ya nos vienen en etapas moderadas está todo muy claro y muy avanzado, ya está claro. Aparece hasta en las pruebas de neuroimagen. Entonces, no, en etapas iniciales es que nosotros tenemos el valor. Esa es nuestra importancia profesional en centros de día y residencias. Somos un perfil importante, no el perfil del que al final es el que sustituye al coordinador o bueno, le tenemos por ahí haciendo cualquier cosa que intervenga en grupo porque nos obligan a tener un psicólogo. No, o sea, que esto es lo nuestro. ¿Vale? O sea, también tenemos que... O no hay baterías en los centros, tráetelas de casa, o mira si las consigues. O bueno, a ver si vas a dedicarle 4 horas a exploración todos los días. Bueno, es que si le dedicas 4 horas de exploración, a lo mejor esa semana no has visto a ninguna persona. Entonces, mayor. Ni has barrido, ni has colocado las fichas, ni has hecho el PAP, ni has hecho el seguimiento. Tan importante. Bueno, viniendo a todo esto, me ha venido el caso de la importancia cuando decías lo de no nos damos cuenta, los familiares no se dan cuenta. No vía centro de día, sino vía por la psicología forense, nos llegó el caso de una persona que había sido diagnosticada de esquizofrenia. Porque tenía ya tenía 80 y tantos años, había cometido un homicidio, había que ver que discernir si era un homicidio, un asesinato, si era imputable, no era imputable. Y teníamos que ahí distinguir entre una esquizofrenia, porque tenía alucinaciones y delirios de persecución, oía, veía y se sentía perseguido y amenazado. Entonces, en ese contexto se produce el suceso. De repente la familia empieza a decirnos que no se acordaba de cosas, que empezaba a tener despistes, que de repente no sabía dónde dejaba las cosas, que no le daban importancia. Claro, tú dices, 80 y tantos años, alucinaciones y delirios, empieza a tener despistes, desorientación temporal, no sabía... Vamos a pasarle un Cancún, así para ver. Vamos a ver. Pues sale un deterioro cognitivo, una demencia. O sea, tenía el punto de corte por debajo del punto de corte. Y dices, pues va a ser que tiene una demencia este hombre. O sea, se dice hay una demencia, se hace informe, se manda a neurología, efectivamente le hacen un PET y sale una demencia. En este caso era tipo Alzheimer más. Pues el hombre era inimputable.
Imaginaos lo importante que es. Y estamos ahí, cosas del abuelo, mira qué cosas dice. Que hay un avión, un helicóptero que nos está vigilando, pero ¿cómo va a decir estas cosas? Que chochea, el abuelo que chochea. Pues mira, el abuelo la que ha liado en un momento. O sea, es muy, muy importante. Y muy importante en las implicaciones profesionales. O sea, a mí hasta dónde podemos llegar la implicación. Oye, que tengo que hacer un diagnóstico. Igual, se confundía con una esquizofrenia. Oye, que no es una esquizofrenia, que es una demencia. Dale. Habían pedido el... Sí, yo el caso que recuerdo, porque era es una mujer joven, claro, y tuvo la suerte de que sí que es cierto que como iba por privada, por las pruebas de imagen y todo, fueron bastante concluyentes, entonces pues... Pero el caso de la familia, yo lo que vi es que es completamente, o sea... yo no me dedico al tema de deterioro, sí que paso consulta de forma más ocasional y no tengo mucha referencia de centros. Entonces sí que he tenido contacto con el marido porque lo que veo es una situación de desamparo en cuanto a cómo me comporto con mi pareja, porque estaban más de psiquiatra ellos que a estas alturas ya que ella, ¿no? Porque les costaba mucho manejar la situación, les costaba... Entonces, ahí es donde en estos casos también yo veo como que se hace, en los centros imagino que sí que habrá grupos o se intentará grupo para apoyo a familias o algo, porque es que lo de la familia es terrible, aparte de que ya ha dejado muchas terapias, no sé, tengo que llamarles a ver si esta última ha funcionado o no, pero porque es un centro, pero ¿cómo se hace con eso? Porque la verdad es que es complicado con el tema de la familia y en estos pacientes concretamente, claro. Pues es muy complicado porque no hay tantos recursos para ellos, efectivamente. Es que lo que venimos hablando, primero, que se tome conciencia de que hay otras demencias, además de tipo Alzheimer. Y este tipo de demencias, además, pero en el cuidador en general, las demencias producen mucho desgaste y necesitan mucha ayuda, pero muchísimo apoyo por parte de ayuda a domicilio, de centros, que muchas veces dicen, ya tengo un centro de día, ya está, pero tú sabes la tensión que genera el levantarles y el prepararles y estar en una hora para coger la ruta. Y el manejo del día a día. Y el fin de semana, que claro, cuando están en el centro tienen una rutina, pero llega el fin de semana que no hacen ninguna actividad, están todos. O sea, las familias requieren mucho apoyo, y no solamente de enseñarles estrategias y habilidades de manejo y de aceptación de la situación y de estrategias de gestión de emociones, sino también realmente necesitan muchos recursos, porque agotan. Y al final tenemos 2 enfermos y una familia a veces desestructurada. Y que luego las familias, si dijéramos, porque cuando ya te hablas con ellos, no es que las familias tengan solamente un enfermo, es que todas tienen otra problemática añadida, que dices, madre mía, o sea, que ojalá fuera solamente es que tienes un enfermo de demencia, tipo Alzheimer, frontotemporal o cuerpos de Lewy, no, es que además tienes otros añadidos. O es que tú también eres mayor, que no los encontramos. Que se van irradiando a todo el sí. contexto familiar. Entonces terminan en los centros luego después a veces también hay un desconocimiento en el abordaje de estos pacientes y bueno, pues no solo tienes el problema en las casas, en las familias, sino el problema en los centros. Sí, y además, en el centro el problema que estamos teniendo con las demencias frontotemporales es que enseguida se les medica. Efectivamente. Y cuando estaba preparando la ponencia, estaba hablando con una persona y digo, fíjate tú que empiezo yo a sospechar, digo, voy a empezar a recopilar datos del centro. Digo, porque me está dando que las personas a las que les están... Porque es mucho más fácil utilizar una quetiapina que una modificación de conducta. Y tenemos que trabajar a demencias frontotemporales con modificación de conducta. Bueno, pues es más fácil una quetiapina. Pues cuando les empezamos a dar la quetiapina, en cuestión de pocos meses, hay un deterioro importante. Y yo digo, ¿pero serán cosas mías o al final lo que dice la literatura va a ser que es verdad? Pero a corto plazo has manejado sí. La situación, que realmente es lo disruptivo de repente. Por eso te hablaba antes de que si hiciera
una profilaxis previa, claro, pues serían personas que se mantendrían muchísimo más tiempo en sus domicilios, tendrían un soporte de ayuda familiar y yo creo que en recursos muchísimo mejor que derivarlos directamente a los centros, porque es que en los centros el personal a veces no sabe manejarlo, con lo cual, medicación. Y tenemos que enseñar, para eso también estamos nosotros, para enseñar. Sí, pero al final te vas en enseñar y entonces ya no es que no evalúes, es que no estás haciendo el resto del trabajo, así que al final terminas... En general, para los centros tener personas con frontotemporal es un problema. Es un problema. Si pueden, intentan institucionalizarlos cuanto antes. Y pretender que el enfermo no vaya al centro de día y que esté en el domicilio es el infierno. Y al final terminan yendo a los centros pequeños, porque ni siquiera en los centros de la comunidad, si se puede... Evidentemente, a la hora de valorar ley de dependencia y demás, tiramos de que esos enfermos se queden en lo privado. Sí, pero volvemos a que si no hay recursos, pues ese enfermo me lleva muchísimo, habría que hacer lo que dice Adela, habría que hacer técnicas de modificación de conducta, dedicarle mucho tiempo, dejar que deambule, que haga que... Y claro, no puede ser. Intentar trabajar en mindfulness, saber cómo funciona, intentar implantar nuevas... En las primeras fases es viable. Claro que es viable. Por eso es tan importante el tema del diagnóstico. Y sobre todo cuando queremos dar calidad al enfermo, cuando estas personas se institucionalizan, se deprimen. Claro. Y la mortalidad es muy alta. Claro. Y a ver, es que es triste. O sea, yo cuando veo que los institucionalizan y hay a veces que a los 3 meses me dicen es que no se levanta de la cama ya. Digo, no me lo puedo creer. Caen en picado. En picado. Porque son conscientes de dónde les llevan, que no quieren ir ahí, que no entienden por qué. Entonces hay una depresión, empiezan a enfermar antes y no estamos dando calidad. No, claro que no estamos dando calidad. Y cuando hablamos de que pudiéramos meterle, o sea, si nos ponemos en la piel de una persona que quiere contarnos algo y no puede, esa frustración, si encima no tiene sus barreras, están desapareciendo de la impulsividad familiar, agreden, pero no agreden porque nos quieran agredir, es su manera de expresar su frustración. Si tú le das un mecanismo de comunicación, estás haciendo prevención de todo eso y evitas que se institucionalice antes. Y damos calidad. No consiste en dar recursos por dar recursos, sino también hay que dar calidad al enfermo. Y la institucionalización, cuando saben que van a ser institucionalizados y no quieren, aparecen depresiones y es mucho más difícil la adaptación, se escapan. Ya, pero hay muchos otros problemas. Cógete el... Pero hay otros problemas que yo veo. Me voy a salir un poquito porque ha salido el tema de las familias. Y es verdad, al final, a ver, nos centramos en el enfermo, pero es que las familias están... Es que yo tengo que vivir mi vida. O sea, no voy a dedicar mi vida ahora a cuidar a esta persona o que... ¿Ahora qué hago? Entonces es que resulta complicado integrar todo, ¿no? Entonces cuando entra alguien... Yo lo que más difícil veo es... cuando tienen conciencia, son conscientes de que entran, no quieren y están allí, estando allí y no quieren. ¿Cómo se trabaja eso, no? Y porque no hay manera. Y las familias no es que se desentiendan, pero dicen, yo también tengo que vivir mi vida. Y es ese tira y afloja que es tan difícil de trabajar o de conciliar de alguna manera, ¿no? Es que no es solo darle calidad de vida a esa persona, también al entorno. O sea, es hablar de ello, ¿eh? No digo que esté bien ni mal. Es simplemente que algo que existe ahí y se ve todos los días. Todos los días. Sí, pero cuando hablamos de institucionalizar, al final das calidad de vida a la familia, pero al paciente se la quitas. Entonces, ¿cómo conciliamos calidad de vida a las familias depende de qué familias, porque hay algunas con un sentimiento de culpabilidad que les durará, pero que no pueden. Lo que pasa es que en general de este trastorno que estamos hablando, pero le quitas es insoportable la convivencia en casa. Eso. O sea, ahí desde que te derriba la puerta, que te ahoga, que es un drama.
Sí. Entonces es un intentar, pero no se puede vivir con eso. Entonces, ¿cómo compatibilizar que esa familia no puede afrontar ya ese estado y lo que decís de que ese enfermo tenga cierta calidad de vida? Que no le condenemos al infierno tampoco. Claro, claro. No, pero es que son tantas cosas, los auxiliares, es que son tantas personas, tantas cosas que tendrían que saber tantas personas que no. Bueno, pues aquí estamos nosotros para ir poniendo nuestro granitito, nuestro grano, a ver si entre todos vamos concienciando todos y así algún día pues... No, la verdad es que estando aquí no he dicho mucho, pero me ha dado muchas ideas para volver. Mañana voy con otra cara de trabajo. Sí, vamos con las pilas. Sí, desde luego. Bueno. Muy bien, muchas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer. Sí, ha sido un placer.